Aquí en Puerto Rico, si tú quieres crecer, lo normal es que tú empiezas en una disciplina y te das cuenta que llegaste a un volumen y de ahí pues como que no puedes crecer porque el mercado te está limitando. Y encontramos que en la parte de subcontratista, pues cada vez se hacía más difícil ganar buen dinero, porque a quien le cotizábamos nosotros, que eran contratistas generales, pues apretaban para darle el negocio, para darle el contrato, y luego en la ejecución también apretaban para ellos ganar más y que el subcontratista ganase menos, ¿no? Bueno, pues llegamos un día a la conclusión de que si el dinero y el poder están en el contratista general y no en el contratista mecánico, ¿por qué no nos metemos a ser contratistas generales, no? Al momento de yo entrar a Agreco, estaba floreciendo en la parte sur de la isla la industria petroquímica. Y que fue específico y enfático en que quería crecer la compañía. Petroquímica nos ayudó mucho porque estaban en Ponce, nosotros estábamos en Ponce y era muy común el regionalismo en Puerto Rico, donde una empresa pequeña operaba solamente en su pueblo y no se expandía a otros pueblos, ¿verdad? Se está terminando la construcción de la autopista APR-52. Antes, para tú viajar de Ponce a San Juan, te tomabas en carro de 2 horas y media a 3. San Juan no había sido para nosotros un sitio apetecible para establecer operaciones porque no íbamos a hacer, no estábamos organizados para hacerlo. Con el advenimiento de la autopista, decidimos decir, bueno, vamos a tratar de crecer fuera de Ponce. Puedes crecer en el mercado, ganándote una porción mayor del mercado, o tú puedes crecer entrando en diferentes mercados. Cuando tú cambias y tienes un producto nuevo para ese mercado, ya empieza el riesgo a crecer muchísimo, ¿no? Definitivamente hay un elemento de riesgo. Y el que no esté consciente que hay un riesgo, tiene las de perder. Hay que estar consciente de que hay un riesgo envuelto porque te estás metiendo en algo que no te hayas metido antes. El liderazgo y el ejemplo del ejecutivo mayor tiene que permearse a través de toda la organización. En el caso específico de Agreco, Quique fue muy efectivo en lograr esos resultados. Yo me acuerdo haberme trasnochado, o sea, ver la luz del sol salir estimando. Yo me llevaba para casa para hacer los estimados porque no tenía tiempo de hacerlo y no tenía otra persona que lo hiciera. Así que yo llegaba a casa a las 7 de la noche, me tomaba un drink, comía, estaba con los nenes hasta que se acostaban y después que se acostaban, pues yo empezaba a estimar. Y un día cuando veo el sol salir, digo, ¿y qué hora es? Había pasado toda la noche estimando sin darme cuenta. Esa es la gerencia de una compañía pequeña al principio, que no tiene más personal que uno mismo para hacerlo todo. Y el tiempo no da nunca.
heredamos un nombre reconocido en la industria, ese nombre asociado a una empresa de crecimiento, a una empresa de innovación empresarial, a una empresa con capacidades multidisciplinarias únicas para su tamaño. O sea, hay muchos constructores generales buenos, pero constructores generales con capacidades multidisciplinarias. O sea, que tú puedes ejecutar con tus propias fuerzas gran parte de todos los componentes de la obra, pues eso es algo único, ¿no? La flexibilidad en la compañía de crear, trabajar con 3 disciplinas, una competencia amplia en Puerto Rico. Eso nos dio una capacidad increíble para competir en este mercado. El ofrecimiento multidisciplinario tiene que ser atractivo para un cliente, porque tiene un punto central de responsabilidad. Si yo puedo manejar disciplinas importantes dentro de un proyecto, puedo ser más competitivo y puedo darle un mejor servicio a mi cliente, porque tengo bajo mi control componentes medulares de un proyecto importante. Y eso nos ayuda no tan solo a crecer, sino a mercadearnos. Y ahí se empezó a desarrollar el concepto de un cumplimiento total en principio, ¿verdad? O sea, era como unir a las 3 compañías en una sola para brindar un servicio general. Y todos yo creo que fuimos ajustándonos a estas nuevas visiones, buscando otras oportunidades, a la innovación. Y básicamente yo diría que gran parte del éxito ha sido el cumplimiento total. En los años 80, en los años 70, seguridad ocupacional no era una de las metas importantes de compañías de construcción en Puerto Rico. O sea, que tú esperes que una obra tú vas a trabajar sin accidentes, el reto es grande. Es un reto de cambiar paradigmas, de cambiar la forma de pensar de gente, ¿no? Y eso, pues, fuimos con los ojos abiertos, reconociendo que tenemos buenos empleados, pero en general son empleados que no creen eso. Creían que la construcción inherentemente es un trabajo que no se puede planificar para que no haya accidentes. Es una cosa natural de la naturaleza del hombre, sobre todo en construcción, de no fijarse en el riesgo. Sencillamente, pues para él, como se siente que es una persona capacitada, normalmente joven, hábil, buen atleta, que conoce bien su trabajo, pues él no ve el riesgo. Lo ve uno que está aquí, lo mira y dice, pero que tú estás allá arriba sin amarrarte con un arnés. Si tú te caes, pero yo no me voy a caer, mister. Nosotros desarrollamos ciertos protocolos, pues, por ejemplo, todos los lunes en la mañana hay un toolbox en la cual se discuten diferentes eventos relacionados a las tareas que se van a ejecutar en esa semana. Al principio para mí fue una cultura nueva, ¿verdad? Ya que yo venía de otras compañías. Llevo 25 años en la industria, llevo 9 con Aireco, pero en las otras compañías nunca llegaba a utilizar este protocolo de análisis de actividades antes de. O sea, esto es tan importante que sin esto no empezamos a trabajar. Esto es todos los días. Nosotros, en parte porque clientes nos obligaron a hacerlo, ¿no? Clientes que ya venían, farmacéuticas, dispositivos médicos, que ya venían con esas exigencias desde sus oficinas centrales, nos retaron y nos obligaron a hacerlo, y fuimos de las primeras compañías que cogimos ese reto y lo convertimos en muchas obras de cero accidentes. Pues además de sin accidentes, tú vas a tener una obra que cuando nos compares con otras compañías, tú vas a encontrar menos problemas. Y cuando hay problemas vas a encontrar un equipo de trabajo que los va a atender inmediatamente para que tú quedes satisfecho.
El reto o el valor que te diría que tiene Aireco es que además de tener el conocimiento multidisciplinario, o sea, de la parte civil, de la parte mecánica y de la parte eléctrica, hemos podido desarrollarnos en diferentes sectores del mercado. Esconderte o no atender las inquietudes del cliente en nada ayudan. Y eso pues muchas personalidades, algunos clientes son de los que te dicen las cosas de frente, otros las prefieren escribir, pero al final del día nuestra meta es que ese cliente atenderlo y que quede satisfecho. Hace 2-3 años entendimos que había que añadirle otro componente y era el componente integridad. Integridad porque era necesario que no solamente ese pensamiento de cumplimiento total fuese permeando desde la gerencia hasta los empleados, pero que también fuese acompañado de ese término de integridad, honesto. O sea, que si yo veía algo malo, lo trajera a la persona que tuviera que llevarlo, no importa en el escalón que fuera de supervisor, para que se resolviera. Esos principios de satisfacción de cliente, hacer las cosas bien hechas, planificar los proyectos, se ha permeado en Aireco a través de los años. Y eso pues se instituyeron desde la base desde el fundamento de su nacimiento. Cada día vamos creciendo y diversificándonos y esa huella tiene que ir tocando en todos lados y yo creo que eso es lo que trae la tercera generación. El conocimiento de los trades y el tener la habilidad de poder realizar esos trades como self-perform, como cosas que nosotros podemos hacer. Y la cantidad de gente que tenemos adiestrada para hacer estos trabajos nos permiten salir con facilidad a todas las geografías. Desde el 2008 la Junta de Directores ha estado empujando a que Aireco se expanda de una manera formal y organizada fuera de Puerto Rico. En el 2013 se aprobó un plan, un 5-year plan, en donde queda claramente establecido que queremos duplicar el tamaño de la compañía y esa duplicación la queremos fuera de Puerto Rico. O sea, idealmente en el 2018 queremos tener una compañía de $200 millones, 100 millones en Puerto Rico, 100 millones en el Caribe y Estados Unidos. We had challenges. We had challenges with the elevators. You know, we have elevators from the 1930s in this building, so now they had to be replaced. That became a challenge, but you know, they tackled every challenge with enthusiasm and with excellence, and that's really what I loved. Creo que nuestro éxito durante los pasados 53 años ha sido esa capacidad de adaptarnos y de diversificarnos, donde no nos quedamos solamente como una empresa de construcción, sino que hemos visto que hay otras oportunidades. Me entrevisté viernes, empecé a trabajar lunes, literalmente. Y desde ahí 15 años han pasado con el mismo jefe y bajo la misma estructura, obviamente creciendo, gracias a Dios.
reclutar y desarrollar gente. Yo creo que eso es parte del éxito de lo que ha sido nuestra empresa, aparte de lo que ya dijimos anteriormente, ¿verdad? De la parte multidisciplinaria, la parte multisectorial, pero es el recurso, ese recurso gerencial de esta nueva generación que llamamos la tercera generación, que ya lleva esa semilla de continuarla. Y eso es lo que nosotros aspiramos, a que Aireco en Puerto Rico, Aireco en Florida, Aireco en Islas Vírgenes, Aireco en Aruba, al final del día sea un Aireco con los valores de Aireco corrido como la cultura de Aireco. El mundo existe para enseñar, para ayudar a otros a que aprendan y puedan subir en la escala de su vida en todas las empresas, y es la única forma que una persona puede crecer si uno enseña a otros que están bajo la jurisdicción de uno a que ellos crezcan.